Muy bien, creo que ya se han conectado, somos en total 17. Vamos a empezar nuestra sesión. A ver, el día de ayer nosotros estábamos hablando acerca de los gases y habíamos visto pues algunas de las propiedades importantes que tienen los gases. Los gases, por ejemplo, para recordar un poquito, mm, se regían mediante una fórmula, ¿no? Nosotros vimos dos fórmulas, digamos, muy utilizadas. Una de ellas era la ecuación general de los gases y la otra era la universal de los gases. Esta ecuación general teníamos una memotecnia a la cual le llamamos o le llamé pavito triste. Está triste los pavitos. Así que es por ello de que teníamos que relacionar la presión, el volumen y la temperatura. Pero luego hay otra formulita universal que le llamamos pavito ratón, de la cual relacionaba la presión, el volumen, ¿no? Temperatura, número de moles y una constante universal. Eso vimos justamente el día de ayer. Vamos a ir recordando un poquito de eso. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la mezcla de gases. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a poner primero ejemplos. ¿Te parece? Primero algunos ejemplos. Cuando hablamos mezcla de gases, estamos hablando de una mezcla que puede ser homogénea, ¿no es cierto? Como cuáles. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, por ejemplo, empecemos con ejemplos de mezcla de gases que conozcamos, ¿de acuerdo? Quiero empezar yo con uno de ellos. ¿Qué te parece si hablamos del aire? ¿El aire sería una mezcla de gases? Definitivamente, ¿sí o no? Hola José, ¿cómo estás? David, el aitre, ese es nuevo, no la conozco. Ya, mira, ya que estás por aquí, David, ¿sí? Ya que estás por aquí, yo te pregunto, yo te pregunto, ¿sabes de qué está compuesto el GLP? El GLP y qué está compuesto el gas natural. De propano y butano, profe. ¿Cuál de ellos? De propano y de butano. ¿Quién? ¿GLP o GNB? O GN, ¿no? El LP me dijo. Ah, ya, no, los dos, están preguntando los dos. Propano y butano. Muy bien, propano y butano. El gas natural. También, también me preguntas del gas natural. Ah, sí, claro que sí, David, por favor. ¿Recuerdas? Según en las criogénicas, cuando Ujú, hacen la separación ujú. por metano y también tiene etano. Muy bien, excelente. Muchas gracias, David. Y te pregunto, pues, porque estás en el rubro de los hidrocarburos. Y claro que sí, pues, ¿no? El GLP es el, ¿no? Gas licuado de petróleo y el GN es el gas natural. El propano y el butano es una mezcla, ¿no? De los gases que tiene y por ahí tenemos al GLP, pues, ¿no? Y al gas natural tenemos al metano y al etano. Estos se diferencian en realidad por un tema de cantidad de carbonos. El propano tiene 3 carboncitos. El butano tiene 4 carboncitos. El metano tiene un carboncito y el etano tiene 2 carboncitos. Para hablar un poquito acerca de esta mezcla de gases que es el gas natural y también el GLP, podríamos decir algunas características que tiene. Por ejemplo, mira, a ver, cuando hablamos del propano y cuando hablamos del butano, estamos hablando de un gas que tiene 3 carbonos uno y otro cuatro. Digamos, pues, si hacemos una suma simple, tendríamos 7 carbonos entre ellos, ¿de acuerdo? Por ende, es un gas que tiene un cierto peso. Pero si luego hablamos del gas natural, es de uno y de dos, o sea, de tres. 3 carboncitos versus 7 carboncitos. Y el día de ayer estábamos viendo el tema de la densidad, ¿no? De los gases. Por ejemplo, ¿cuál será la densidad de estos dos gases? A simple vista, yo podría decir el más pesado es el GLP
y el gas natural, pues es el menos pesado o también llamado más liviano. ¿Y esto qué características o propiedades nos puede brindar? Por ejemplo, te doy alguna de ellas, ¿sí? El GLP, si hubiera una fuga, en este caso de GLP, lo que pasaría es que como es pesado y es más pesado que el aire, pues se va a quedar abajo. Normalmente esto va a formar una capa blanca, ¿no? En la superficie, ¿no? Y es ahí donde se va a permanecer por un tema de densidad. Pero si hablamos del gas natural, pues es un gas más liviano que el aire. Por ende, si hubiera alguna fuga de gas natural, podríamos decir que el gas natural tendería a subir y no quedarse abajo. Bajo esta perspectiva, nosotros podríamos decir que si hubiera una fuga de cualquiera de ellos, pues el más seguro sería el gas natural, ¿no? Porque va a tender a subir en realidad. En cambio, el GLP a quedarse en la superficie. Y obviamente nosotros pues no estamos arriba, ¿no? Estamos abajo. Y si hubiera alguna chispa que pueda detonar ello, pues nos causaría a nosotros pues un gran daño, definitivamente. Mira, y esto se puede ver o se puede apreciar justamente sabiendo la composición de sus gases. Esa es una de las características. Y luego voy a hacer una pregunta, dando una característica de los gases que se tiene. Y de repente a ver ahí si alguno de ustedes lo sabe. Sobre todo David, de repente tú que has estado bastante en este rubro, de repente conoces esto. Y estás, ¿no? Estás, sí. Por ejemplo, algunas características que tiene el propano y que tiene el butano es que son gases, ¿no? Son alcanos en realidad, son gases que no tienen olor, se le conocen como gases inodoros. Y tampoco tienen color, ¿no? Se les conoce como gases incoloros. Entonces es un gas incoloro, inodoro, que prácticamente al momento de mezclarlo, pues adquiere ciertas propiedades o características, pero que no deberían tener olor. Pero si nosotros vemos de repente en cualquier lado, GLP, creo que en algún momento, ¿no? Hay una fuga, pues por un tema de seguridad, no podría, ¿no? No podría en este caso ser inodoro. La pregunta justamente va por ahí. Para poder odorizarlo, ¿saben qué se le echa? ¿Qué se le podría adicionar? De repente conoces por ahí, David, el compuesto. Si no, pues también lo comparto. Y tiene que tener ciertas características también ese olor. Por ejemplo, no Sí, puede... profe, Dime, es así como huevo podrido, no me acuerdo cuál era ¿cómo que huevo pero podrido? eso es el odorizante el que se usa. Ajá, Bueno, mira. allí en las plantas, en las plantas, en las centrales, por ejemplo, cuando estaba trabajando acá en Piura en Promigas, habían plantas de gas que les daba lo que era savia y también lo que era Olimpi, le daban el gas, pero sin inoloro, ¿no? Y se les echaba odorizante, pero es demasiado, ese olor es demasiado feo. Cuando íbamos a hacerle mantenimiento, ese olor no se quitaba en una semana. Solo que no, no me acuerdo bien, creo que era azufre, no me acuerdo bien qué era, Ya, mira. qué químico era. Bueno, no es que no tenga, si lo tiene, porque bien es cierto, acá nos comenta Bernabé, el etilmercaptano. Puede usar el etil o pueden usar el metil, en realidad, en este caso. Yo he visto que le pueden adicionar ambos, ¿no? Ambos, o cualquiera de ellos. Pero son los mercaptanos justamente los que le dan este olor característico que tienen al GLP. Tiene que ser un olor definitivamente nada agradable, porque si hubiera una fuga, imagínate pues que estuviera oliendo muy rico, ¿no? Muy agradable, muy aromático, ¿no? Entonces uno diría, ah, qué rico huele, que sigo oliendo más, ¿no? Entonces, todo tiene su finalidad. Por eso es que tiene que tener estas características, estos gases. Y por ende, pues no debe ser nada agradable. Además, debe tener un olor penetrante para que nosotros cuando sintamos este, ¿no? Este olor, pues fácilmente lo podamos identificar.
Adicionalmente a ello, no tiene que parecerse ninguno de los que conocemos habitualmente, porque si no lo podríamos confundir. Entonces, son pequeñas cosas, pequeños detalles que justamente dan gran significado, en este caso, a uno de los productos que usamos muy a menudo, ¿no? Muy a menudo. Ah, pero claro, no le vamos a echar grandes cantidades, ¿no? Porque son bien fuertes en realidad, pero justamente esos son los objetivos, ¿no? Ese es su objetivo de ello. Muy bien, mira, te doy varios ejemplos. Ustedes también han contribuido, veo que conocen, saben del tema. De repente por ahí me quieren mencionar algún otro gas que, que sea formado por otros gases, ¿no? Por mezcla de ellos. ¿Algún otro Pues, tal vez? profesor, ya hablando de mezcla de gases, por ejemplo, yo he visto que en la soldadura oxicorte, oxiacetilénica, se utiliza el gas comercial, pero el gas esto natural con el oxicetileno y hacen corte, ¿no? Para poder cortar esto, ya sea materiales. Muy bien, en realidad sí, voy a complementar Oxígeno y acetileno. justamente. Claro, voy a comentar lo que nos comenta acerca del oxicorte. Creo que tal vez no todos lo conozcan, Ya. pero si no, les voy a dar pequeños detalles del oxicorte. El oxicorte es uno de los métodos de soldadura muy utilizados porque son bien baratos, bien, en este caso, cómodos con respecto a otros tipos de soldadura, ¿no? De plasma, Big Mag, ¿no? Entonces, y la particularidad es del acetileno. Cuando se utiliza el acetileno es un hidrocarburo alquino que puede llegar a una temperatura de 3000 grados Celsius. 3000 grados Celsius. ¿Qué material va a resistir esta temperatura? ¿No? ¿Qué material podría resistir esta temperatura? Por eso es que le llaman oxicorte, porque llegando a esta temperatura de combustión que se genera justamente con el oxígeno, que es el comburente, y el acetileno, que es el combustible, y obviamente la chispa que se genera, ¿no? Con la combustión, definitivamente va a generar temperaturas tan altas que va a poder hacer una rebanada, pues, ¿no? Como si fuera mantequilla al acero incluso sin ningún problema, ¿no? Por eso es el oxicorte. Pero hay sus problemas, ¿ah? Hay que tener en cuenta que el utilizar este tipo de soldaduras hacemos que el material, ¿no? Que el metal sufra bastante esfuerzo, en realidad. Y lo que luego se tiene que hacer, pues, es un tratamiento térmico al material, porque si calentamos materiales, cambian las estructuras de los materiales. Y al cambiar estructuras de los materiales, por ejemplo, estamos hablando del hierro, el hierro cambia justamente, se conoce sus temperaturas de cambio, alteramos sus propiedades, sus resistencias, ¿no? Su resistencia, utilidad, cambiamos un montón de propiedades. Por eso que se tiene que hacer tratamientos térmicos, ¿no? Como revenidos, para también controlar el tema de la dureza que debe tener. Así que también eso, ¿no? O sea, considerar ambas cosas. Nos puede servir de muy gran ayuda para hacer cortes, en este caso, muy rápido, que Claro, también pero es, o dime. sea, esto existe de ventajas que al material eh, sufre un cambio, ¿no? De formaciones, Ujú. ya, no es como, o por otro método de corte, como pues esto, por plama o por algún mecanismo mecánico, ¿no? Cuchillas, no sé. Claro, es que en realidad es muy rápido, pues, ¿no? El oxicorte es muy bueno justamente para ello, ¿no? Para cortar. El tema es que cuando a veces se hace soldadura se requiere ser precisos, ¿no? Porque si no generan porosidades, generan rebabas, genera... Y el oxicorte sí es bastante sucio al momento de hacer sus acabados, ¿no? Que luego es un pequeño reproceso, bueno, que dependiendo del corte que se haga, pero todo es manejable, pues, ¿no? Todo dependiendo del tipo de soldadura que se utilice. Y es muy utilizado, ¿ah? Yo me acuerdo, trabajaba en una empresa que era metalmecánica algún tiempo. Y pues se utiliza, como es metalmecánica, soldadura, pues utilizan un montón, cortes,
y utilizaban bastante el oxicorte. Y lo dejaban luego con un muy buen acabado porque tenían que hacer pues los revenidos, tenían que hacer sus tratamientos térmicos, su limpieza y al final terminaban así, ¿no? Así que es un muy buen ejemplo acerca de la mezcla de gases que se está utilizando en realidad, ¿no? Y sí, es una técnica muy usada. Kevin, muchas gracias también por ahí por el aporte. David también por el aporte. Bernabé también por el aporte. Todos que cada uno colabora, contribuye. Si de repente tienes por ahí alguna otra, vas comentando mientras vamos desarrollando el tema. Y así que de esto consiste el tema de hoy, de la mezcla de gases. Y como te has podido dar cuenta, si nosotros mezclamos los gases, estamos obteniendo un nuevo gas con nuevas propiedades, nuevas características, que al final nosotros le vamos a dar un uso dependiendo, pues, ¿no? Al sector donde lo podamos utilizar como aplicación, ¿no? Bien, ahora sí, continuemos. Nos dice... leyes de los gases, claro. ¿Te acuerdas las tres leyes de los gases? ¿A qué procesos conllevaban? Solamente me puedes mencionar esos tres procesos que trabajamos el día de ayer. Son los tres más básicos en realidad, porque cuando lleves el curso de fisicoquímica, como te comenté, o el de termodinámica, vas a ver muchos más procesos, incluso ya no con gases ideales como ahora, sino con gases reales. Eh, ¿Te acuerdas cómo se llaman esos procesos que llevaban igualdades? Les comenté el día de ayer. Isobáricos, muy bien, Bernabé. Es correcto. Presiones constantes. Uno de ellos es presiones constantes, también conocidos como isobáricos, muy bien. Isotérmicos, excelente, que son temperaturas constantes. Y nos falta un último, un último. Ya tenemos a presión constante, tenemos a temperatura constante. Uno más sería, algo más que puede ser constante. ¿Qué creen? ¿Isocóricos? Los isocóricos o también llamados isovolumétricos. Muy bien, y esos son los que son a volumen constante. Excelente. Esos son las leyes justamente de los gases donde nosotros estábamos viendo a la de Gay-Lussac, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos ello? A la ley de Charles, Boyle. Son esas leyes con las cuales nosotros hemos trabajado el día. Solamente tres nada más. Recuerda que más adelante se te va a hacer mención y trabajar con muchos más, ¿no? Como adiabático, como isentrópico, ¿no? Estos conceptos lo van a ver en otro curso. Tal vez conmigo, quién sabe, ¿no? Yo también enseño esos cursos, pero más adelante, ¿no? Luego, veamos a ver la ecuación general de los gases ideales. Profe, Esto lo ¿también hemos enseñaste termodinámica? físico-química. Físico-química. En físico-química también se ven estos conceptos que justamente me parece que es prerequisito para llevar el curso de termodinámica, ¿no? Y en termodinámica se ve un poquito más acerca, bueno, enseño termodinámica, pero no aquí, ¿no? No aquí en la universidad, en la UTP. Hasta en la UTP enseño hasta físico-química, en otras universidades sí enseño termodinámica, procesos unitarios y vemos más procesos, ¿no? Más procesos. Ya, pero eso un poquito más adelante. Pero eso es en otro sitio, así que no. Por lo menos por acá, por lo pronto, hasta físico-química. Y bueno, ya saben, de repente más adelante nos volvemos a encontrar, definitivamente. Ya, esto vimos la sesión anterior. Y ahora nosotros estábamos hablando del aire, ¿no? Del aire tenemos una composición que no está exactamente constituida por dos elementos, sino que hay dos elementos representativos para el aire. Uno es el nitrógeno y el otro es el oxígeno. Pero mi pregunta es, ¿sabes cuánto es de cada uno de ellos? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. ¿Lo sabes?
Si mal no recuerdo, de nitrógeno es 16 punto algo por ciento, Ya. Y de oxígeno. 62.5 y el resto hay otros elementos. Ya. Eh, hemos cruzado por ahí ciertas cosas, hemos cruzado, pero sí está compuesta por nitrógeno. O sea, yo les comento que cuando usamos el aire, y se utiliza bastante en algunos procesos, como por ejemplo, si nosotros estamos diseñando, por ejemplo, por ahí, ¿no? Un quemador, ¿no? Necesitamos ingreso de aire. Estamos viendo justamente un proceso de combustión, hay un ingreso de aire. El aire para cálculos de ingeniería se utiliza justamente bajo dos componentes, nada más. O sea, eso es lo más práctico, para no colocar los demás componentes. Solo son dos. Como bien me han comentado, es el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, ¿cuánto es de cuánto, profesor? A ver, te comento un poquito. De nitrógeno es nitrógeno 2 y de oxígeno es de O2. De nitrógeno es un 79% y de oxígeno es un 21%. Si tú te das cuenta, la suma de los dos suman 100%. Recuerda, normalmente se utiliza para los cálculos de ingeniería. Solamente dos componentes, nitrógeno y oxígeno. Pero va mi pregunta ya que estábamos hablando de ello. ¿Tú qué cosa crees que podría utilizar yo del aire, ¿no? O sea, ¿podríamos nosotros sacar algo del aire? En nitrógeno, por ejemplo, ¿qué podríamos utilizar nosotros el nitrógeno del aire? Porque nosotros no respiramos nitrógeno. Y mira, y tiene bastante, tiene una abundancia, ¿no? De 79%. ¿Qué creen ustedes? Por ahí creo que por ahí algunos van por ese rubro. Nitrógeno del aire. ¿Qué crees que podríamos hacer con ello? Ujú. ¿No se les ocurre nada? ¿Cómo, profe? ¿Repite la pregunta? La pregunta era, si el aire está compuesto por nitrógeno y está compuesto por oxígeno, está compuesto por un 79% de nitrógeno, ¿qué podríamos hacer con ese nitrógeno del aire, ¿no? ¿Cuál sería una aplicación para poder darle, ¿no? O sea, que el aire sea nuestra materia prima. ¿Mm? Eh, por ahí los escucho intercortado por ahí. Del oxígeno, definitivamente hay muchas aplicaciones, ¿no? Del oxígeno medicinal, del oxígeno industrial que se utiliza para ¿no? Para las combustiones, para los hornos, básicamente, ¿no? Que se generan. Pero el nitrógeno, ¿cuál crees que sea? Porque por ahí pues tenemos una pregunta, ¿no? El Eh, nitrógeno podría ser, profe, si lo utilizamos para, para ya que lo que sea en el sector industrial, ¿no? Para inflar neumáticos de automóviles, otras cosas, ¿no? a ver, Eh, espérate. Déjame ver. Creo que nosotros usamos el aire para inflar los neumáticos, ¿no? A veces se Pero nos baja. de ese compuesto está el nitrógeno. Claro, pero solo nitrógeno, nada más, ¿no? O sea, iba por ahí, ¿no? Porque el aire definitivamente tiene muchas aplicaciones, ¿no? El aire lo podemos utilizar con una compresora y generar, ¿no? Una mayor presión y obviamente pues tener ahí una presión suficiente, ¿no? Aire comprimido. Podríamos tener el aire para respirar, ¿no? Lo podríamos utilizar como enfriamiento también. Allá, por ahí me dicen, permite la existencia del fuego. ¿Quién? ¿El nitrógeno? Y en El, fertilizantes, en fertilizantes sí, como también lo comenta Jesús, el nitrógeno básicamente es utilizado para varias cosas, ¿no? Entre ellas te voy a dar dos principales. Una de ellas son los fertilizantes,
pero también se puede hacer explosivos. Se pueden hacer explosivos con el nitrógeno, porque recordemos que si nosotros combinamos nitrógeno y el hidrógeno, lo que vamos a obtener es amoníaco. Y el amoníaco, pues, ya es la materia, digamos, prima, principal para obtener, pues, nitratos o amonios, ¿no? En este caso, nitratos de amonio para obtener la urea, y que son los fertilizantes. Efectivamente, entonces sí se puede utilizar para ello, pero también se utiliza en, vamos a decir, en ciertas reacciones que se requieran ambientes inertes. El nitrógeno es un elemento que nos va a generar un ambiente inerte, que no va a reaccionar. No, no es como el oxígeno, ¿no? El oxígeno ya sabemos que es un muy buen oxidante, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera podríamos utilizarlo. Así que podemos hacer eso, ¿no? Fertilizantes y explosivos, básicamente, con el nitrógeno. Y listo, por ahí ya hemos hablado un poquito acerca del aire necesario para nuestra vida, para nuestra subsistencia. Ah, y otra cosa por ahí, sí, por ahí alguien que escuché un audio. Em, Listo, entonces sigamos. Nuestro logro de la sesión. Al finalizar esta sesión, como todas nuestras sesiones, el estudiante tiene que resolver ejercicios acerca de gases, utilizando algunas leyes de los gases ideales, pero ahora en mezclas. ¿Sí? Eso va a ser nuestro fin, nuestro objetivo. Al final vamos a complementar justamente ello con algunos ejercicios que vamos a desarrollarlo de forma conjunta. Ahora, entonces, temario. Mezcla de gases. Vamos a usar la ley de Dalton, también conocida como presiones parciales. Este temita, apréndetelo muy bien porque próximas evaluaciones nos van a poner bastante de esto. La ley de Magat, volúmenes parciales. Y luego la masa molecular aparente. Nada más, tres temitas, chiquitos. Cuando hablamos mezcla de gases, uy, mira, acá está. Acá está justamente la mezcla de los gases. El nitrógeno tiene un 79% composición del aire atmosférico. El oxígeno un 20,9% y en este caso, dióxido de carbono un 0,03 en compañía con otros gases. En promedio, 79 y 21. Nada más, ¿no? Básicamente para nitrógeno y oxígeno. Obviamente tienen más, pues, ¿no? Tiene argón, monóxido, dióxido, otros gases, tiene un montón. Es una mezcla, ¿no? Total, y es una mezcla homogénea. Nosotros estamos justamente haciendo mención de ello. Estos van a estar conformados por diversas moléculas para la formación, pues, de la mezcla de los gases, que serían mezclas homogéneas. Ahora sí, vamos con la ley de Dalton. A ver, acá atentos, ¿sí? Atentos porque va a ser muy importante para la resolución de los ejercicios. Nos dicen, la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones que cada gas ejerce si estuviera solo. ¿Qué, profe? ¿Qué? A ver, te doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si de repente yo tengo un recipiente? ¿De acuerdo? Un recipiente. Este recipiente contiene, por ejemplo, es el gas natural, por ejemplo, ¿no? Que no. Un recipiente que tiene gas natural o puede que tener GLP. Un recipiente. Y como hemos visto que en el gas natural o el GLP está compuesto por metano, ¿no? Por etano, por propano y por butano, de manera general le llamo A y le llamo B. Porque pueden ser cualquiera, puede ser A, B, C, D, F, no importa. ¿Qué nos dice justamente la ley de Dalton? La presión total, eso nos dicen, ¿ah? La presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada gas o que cada gas podría ejercer por sí solo. Si nosotros lo estuviéramos al A sin el B, digamos, tendríamos la presión de A solita. Si tendríamos a B sin el A, tendríamos la presión de A solita. Si yo sumara esas dos presiones, presión de A más presión de B, tendría la presión total de mi mezcla.
Eso es, así de simple sería la ley de Dalton. En otras palabras, nos dice, por ejemplo, yo tengo acá el A y el B. Para A hay una presión de 2,4 atmósferas. Para B, solito, 6 atmósferas. Pero ¿qué pasa si los junto, los combino? La presión total tendría que ser la suma. 2,4 más 6, 8,4 atmósferas. Y ese tendría que ser la presión total. ¿Cómo se le llama esta ley? Ley de Dalton. Importante, ¿no? Que los conozcamos. ¿Hasta aquí ha quedado claro? Sí, pero Perfecto. Está sencillo, ¿no? Está sencillo. Muy bien, entonces sigamos con otras leyes. Con otras leyes. Ya este de acá, acuérdate, ¿sí? Este lo vamos a usar. Luego, la ley de Dalton nos dice lo siguiente. En una mezcla de gases, la suma de los moles, en antes vimos la suma de las presiones, ¿no? La suma de los moles, en este caso, de cada uno de ellos, será el total de las moles de la mezcla. Ahora ya me habla de moles. Eh, Hay que decir lo siguiente. Si tengo una mezcla de gases A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, Y, entonces los moles de A más los moles de B más los moles de C, todos ellos es igual a los moles totales. Ah, espere, profe. Entonces, si yo tenía acá en el primero 0,5 moles de hidrógeno y ahora tengo 1,25 moles de helio, ¿qué pasaría si me piden los moles totales? Ah, mira, me dice así. El número de moles totales de la mezcla gaseosa es los moles de cada uno de los componentes. Ah, profe, o sea, si yo quisiera hallar los moles totales, puedo hallar los moles de A más los moles de B. ¿Cómo se llama? Ley de Dalton, ¿sí? Tanto con presiones parciales como también el número de moles. Profe, ¿cómo puedo hallar los moles si no me lo dan de dato? Bueno, acá me dan una expresión de cómo poder hallarlo que deriva de la ecuación universal de los gases. El número de moles es igual a la presión por el volumen dividido entre R, que es la constante universal de los gases, multiplicado por la temperatura que debe estar en grados absolutos. Y ya está. Ese sería los moles. Muy bien, entonces tenemos dos expresiones, presiones totales y moles totales. Es la suma de cada uno de ellos. Muy bien, espero que hasta aquí esté quedando totalmente claro porque lo vamos a utilizar bastante en nuestros ejercicios. Si tuvieras cualquier duda, consulta, pregunta, inquietud, interrogante, sugerencia, recuerda, puedes activar tu audio, ¿sí? También el chat, también el chat. Entonces, reemplazando, nos dicen así, ¿no? Pero tenemos los moles de A, más los moles de B, los moles de C, y luego nos dan los moles totales, y al final llega a lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Que la presión total es igual a la suma de las presiones de cada uno de los gases, ¿no? Solamente lo está comprobando. Correcto, perfecto. Esto ya lo conocíamos, ya lo hemos visto. Ahora, hablemos de la fracción molar. Este de acá es un concepto muy importante que se utiliza en este tema y en muchos temas más en otros cursos. Va a ser muy importante. Por ejemplo, más adelante, ¿no? En otros cursos, también vas a seguir utilizando este concepto de fracción molar. Va a ser muy, pero muy importante que nosotros podamos entender justamente ello. Yo te voy a poner un caso, ¿no? Yo te voy a poner un caso. Y vamos a seguir hablando del gas natural, ¿de acuerdo? Hablemos del gas natural. Digamos, nosotros tenemos un recipiente. Tenemos un recipiente de gas natural que por cierto, los gases, los recipientes siempre tienen que ser ovalados, ¿no? No deberíamos tener, en este caso, con esquinas, ¿no? Eh, Lo explicaremos mucho más adelante todo esto cuando hablemos de los gases reales. Y cuando hablen de gases reales, pero vamos a decir lo siguiente, mira, te voy a poner un caso. Tenemos el compuesto de gas natural, vamos a decir, ¿ya? Gas natural. El gas natural está compuesto por metano, ¿de acuerdo? Metano. Y también está compuesto por etano, principalmente. De etano vamos a darle 200 gramitos. Y de etano
180 gramitos. ¿No? Es un ejemplo nada más, ¿no? Un ejemplo nada más. A mí me piden, calcula la fracción molar. ¿Te parece si al metano lo llamo A? ¿Y te parece si al etano lo llamo B? Te piden hallar, determina la fracción molar de A y determina la fracción molar de B. De acuerdo, eso me piden. Ya, ¿y cómo se define la fracción, profesor? ¿Cómo podemos definir? Bueno, una fracción te comento que lo podemos definir como nos colocan acá. La fracción molar de A sería igual a los moles de A entre los moles totales. Ah, necesito los moles. Necesito los moles. ¿Y cómo hay los moles? Bueno, los moles, sabemos que los moles siempre se calculan como masa dividido entre masa molar. Ah, o sea, necesito la masa molar. Sí. Te comento que el metano es CH4. Te comento que el etano es C2H. Vamos a ver, siempre tiene que tener 2, 2, 3, 3, 6. 6. Y tengo el etano. Te comento que, o te hago recordar, mejor dicho, que el carbono, su peso atómico vale 12 y que el hidrógeno es igual a la unidad. ¿Cuántas moles tendré de ellos? Bueno, fácil. Usted me ha dicho que es la masa entre la masa molar, ¿sí o no? Claro, acá está. Entonces, si es 200 la masa molar, ¿cuánto sería? Acá igualito, pues, ¿no? ¿Cuánto sería de ello? ¿Cuánto es su masa molar? Acuérdate tu aritmética química, creo que ya la hemos visto, ¿no? Acuérdate que el carbono vale 12, más 4, 12 más 4, 16. Así es, así es. Este es para el metano. Y para el etano, profe, tengo 12 por 2. 12 por 2 hace 24. Y 24 más 6 hace 30, ¿no? Ya está. Ese es el etano. Y se lo colocamos acá. 30, perfecto. Ahora, lo que yo debo hacer es dividir 200 entre 16. Para eso sí nos ayudamos de una calculadora porque sacamos quinta, no, cuarta, cuarta, 25 medios, ¿no? Y 25 medios es 12,5 moles. Y en el otro sería 180 entre 3. Bueno, entre 30 en realidad es más fácil, es en 6 moles. Con esto nosotros podemos hallar los moles totales, ¿no? Porque la suma de los dos hemos dicho que serían los moles totales. Listo, tengo 6 más 12,5, tengo un valor de 18,5 moles. Ya está. Profe, ya lo hallé. Entonces, ¿cómo puedo hallar la fracción molar? La fracción molar, por ejemplo, si a mí me pidieran del metano, CH4 sería los moles del metano, 12,5, dividido entre los moles totales, 18,5. Y como está en fracción, pues debe quedar menor a la unidad, ¿sí o no? Entonces sería 12,5 dividido entre 18,5. Y este es un valor, redondeando para dos decimales nada más, sería 0,68. Profe, ¿y cómo hallo los moles del etano? ¿Cómo lo hallo? En realidad, puedo hacer lo mismo, pero ya no habría caso, porque como solo son dos componentes y la suma de las fracciones molares siempre suman 1, entonces sería 1 menos 0,68. Y bueno, lo colocamos de manera directa, ¿no? 0,32. Y ya estaría listo. Y listo. Muy bien, ¿se ha entendido la fracción molar, estimados estudiantes? He tratado de hacer un ejemplo lo más práctico posible. ¿Me comentan, por favor?
Si no ha quedado algo claro, también me comentan, ¿sí? Para poder aclarar justamente pequeños conceptos que pueden haber quedado sueltos. Ya, muy bien. Como veo de tu parte, todo claro, ¿cierto? Todo claro. Esto es fracción molar. Lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Recuerden que la suma de fracciones molares siempre da la unidad. Siempre, siempre, siempre da la unidad. La fracción molar de todos los componentes. Y luego tenemos las presiones parciales, que también nos puede ayudar mucho. Las presiones parciales nos dicen lo siguiente. Cada componente de una mezcla de gases ejerce una presión. Eso nos dice. Al igual que lo podría ejercer si estuviese él solo en el recipiente. Para conocer las presiones parciales, es necesario obtener primero las fracciones molares de cada compuesto. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la presión parcial del metano, del CH4, ¿cómo se halla? La fracción molar, ¿no? Del CH4 multiplicado por la presión total. De esta manera yo puedo hallar las presiones parciales. Profe, y la presión parcial, ¿no? Del etano sería la fracción molar del etano multiplicado por la presión total. Y listo. Así hallaría. Ah, profe, entonces quiere decir que yo para hallar justamente esas presiones, ¿no? De los componentes, yo debería conocer primero su fracción molar. Y ya está. Yo creo que con esto ya tenemos todos estos conceptos definidos, ¿no? A ver, un ratito, un momentito. Listo. A ver, ya habíamos hablado entonces, recordando un poquito, las presiones parciales, la fracción molar y la ley de Dalton, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es la ley de Amagat. Esta ley, esta ley de Amagat nos habla de los volúmenes parciales. Aquí nosotros vamos a considerar que los volúmenes son aditivos. ¿Cómo es eso aditivos, profe? Que si uno me proporciona 1 litro, el otro me proporciona 2 litros y el otro 3. La suma de todos y cada uno de ellos es el volumen total. Así de simple y así de sencillo se utiliza en este caso con las leyes de gases ideales. Solamente déjame decirte que no siempre es así, porque hay gases, ¿no? Donde los volúmenes no van a ser aditivos, definitivamente, pues, ¿no? Ya esto se estudia con los gases reales, pero mientras no lleguemos a eso, vamos a seguir considerando nosotros los volúmenes que son aditivos. Ah, profe, entonces, me podrían pedir el volumen de ¿no? De un compuesto. Sí, 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 me pueden pedir el volumen de un solo compuesto. Y para poder hallarlo, ¿qué se necesita? Lo que hemos estado buscando, la fracción molar de ese compuesto. Entonces, si yo hallo la fracción molar de ese compuesto y le multiplico por el volumen total, ¿qué hallo? El volumen parcial de dicho compuesto.
Eso es lo que yo voy a hallar. Recuerda que tenemos varios compuestos porque es una mezcla de gases, A, B, C. Entonces, el volumen de A, ¿cómo lo voy a hallar el volumen de A? Bueno, voy a decir que será la fracción molar de A, que ya he aprendido cómo obtenerlo, multiplicado por el volumen total. El volumen total, pues, es el volumen que está conteniendo todos los gases, ¿no? Eso sería básicamente. Muy bien, nos dice así, por volumen parcial de un gas se entiende que el que ocuparía un gas si estuviese solo a una temperatura dada y a la presión total de la mezcla. Por eso debemos considerar para cada uno de ellos. Muy bien, esta es la ley de Amagat, profe, esta es la ley de Amagat. Este también es este de acá es importante, yo he visto en varios ejercicios que colocan esto, la masa molecular promedio. Por ejemplo, nos pueden pedir del aire, ¿no? Por ejemplo, del aire, ¿cuál será la masa molecular promedio del aire? Uy, 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 profe, no sé, de oxígeno puedo darle, de nitrógeno también, pero del aire, ah, te necesitaríamos hallar la masa molecular promedio. ¿Cómo se halla eso? Te explico. Nos dicen, cuando se trata de una mezcla, la masa molecular se obtiene mediante promedio ponderado de las siguientes masas moleculares de cada una de los componentes que conforman la mezcla. Una forma de cómo calcular la masa molecular de una mezcla gaseosa es utilizando el concepto de masa molecular promedio, para lo cual solo se requieren dos cosas. Uno, la masa molecular de cada gas. Dos, en la fracción molar de cada uno de ellos. Profe, usted nos dijo hace un rato, nos dijo que teníamos un gas, ¿no? En este caso, gas natural. Vamos a dejarlo así. Si nosotros tuviéramos ahí el gas natural, hemos dicho que hay dos compuestos, ¿no? Hemos dicho que hay dos compuestos. Está el etano. No, primero el metano. Colocamos CH4 y luego tenemos al etano, ¿no? C2H6, quedamos. Listo. Ahora, ¿qué necesito yo? Necesito la masa molecular. Ah, ya, profe. ¿Cuánto es la masa molecular del metano? Ya sabemos que lo hemos hallado hace un rato. Carbono vale 12, hidrógeno 1 sería 12 más 4, 16. Y la masa molar del etano sería 12 por 2, 24, más 6, 30. Ya está. ¿Qué más necesito? Necesito hallar la fracción molar del CH4. Y necesito hallar la fracción molar del C2H6. Si yo hallo todos estos, entonces fácilmente puedo hallar la masa molar promedio, que sería igual M de A, hemos dicho que él es A, y el que sea B, entonces sería la masa molar es 16, multiplicado por el X de A. Ah, pero mira, este X como que necesitaríamos hallarlo todavía, ¿no? Estamos los moles, todo, pero ese sería el de acá, ¿no? X de CH4. Más 30, que es la masa molar, multiplicado la C2H6. Listo. Oye, este lo he puesto acá. Más que suficiente. Más que suficiente. Entonces, con esto, ¿qué vas a hallar? La masa molecular promedio. Muy bien, así vamos a hallar la masa molecular promedio. No te olvides, por favor, ¿sí? No te olvides. Importante. Ya, sigamos. Recolección sobre gases, o recolección de gases sobre agua. Esto también por ahí puede ser que nos vengan una pregunta. Una aplicación de la ley de Dalton en la colección de los gases sobre el agua. El vapor de agua se encuentra presente mezclado en los gases colectados.
en los cálculos debe hacerse una corrección en el vapor de agua presente. Por ejemplo, nosotros sabemos que la presión total que va a estar ejerciendo puede ser en este caso la presión que está dada por la gravedad y la altura. En este caso, ¿quiénes serían? El oxígeno, ¿cierto? Como producto y también el vapor de agua. Al momento de saber esto, nosotros tendríamos que definir cada uno de los conceptos. P de T es la presión total, PGH es la presión del gas húmedo, PGS es la presión del gas seco y PATM, presión atmosférica y PVH2O, presión de vapor de agua. Entonces, para poder ver justamente ello, me parece que por aquí eh, tenemos que definir nada más algunos conceptos importantes, como por ejemplo la presión total, quién es el que le ejerce la presión total y todo ello. Generalizando, vamos a tener lo siguiente, que la presión atmosférica es igual a la presión del gas húmedo y es igual a la presión total, y la presión total es igual a la presión del gas más la presión del vapor de agua, porque son los únicos que van a generar, en este caso, la presión. Conociendo esto, vamos a desarrollar juntos los ejercicios, dice. A ver, te dicen así, el aire seco es una mezcla de gases. Y necesito tu ayuda, ¿ah? Que consiste esencialmente de nitrógeno, oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases. Calcula el peso molecular promedio aparente del aire, dada su composición aproximada. Profe, ¿esto vamos a usar? ¿La masa molecular promedio? Sí, esto vamos a hallar. ¿Cómo se halla? Listo, así con esa fórmula, ¿ya? Eso vamos a hacer acá. Para hallar la masa molar promedio, me vas a ayudar, ¿ah? Me vas a ayudar. Para hallar la masa promedio del molecular aparente del aire, ujú, ¿qué hemos dicho que necesitamos? La fracción molar, en este caso, como son tres componentes, la fracción molar de nitrógeno multiplicado por la masa molar del componente. A este le sumamos la fracción molar del oxígeno multiplicado por la masa molar del oxígeno. Y le seguimos sumando la fracción molar del argón multiplicado por la molaridad del argón. Y listo. A ver, ayúdame con ello. La masa molar del aire, ¿cuánto sería? Con esos datos, ayúdame por favor. Yo voy reemplazando, me vas calculando la masa, la composición o la fracción molar del nitrógeno 0,78 por la por 28,01. La del oxígeno, estamos teniendo 0,21 multiplicado por 32. Y por último, la del argón, 0,01 multiplicado por 39,94. Y con esto deberíamos obtener la masa molar del aire. ¿Cuánto nos sale? A ver, necesito tus cálculos. Ujú. Ya, acá lo vamos a corroborar. A ver, ¿cuánto? Uy, 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 ya.
¿Cuántos nos dice? Nos dice José 28,96. Me parece que te ha faltado redondear nada más, José, pero tus datos son correctos. La respuesta que me sale a mí es 28,97 gramos por mol. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Muy bien, José. Excelente. Gracias por ahí por tu respuesta. Lo hemos podido corroborar. Solamente te faltó por ahí un pequeño dígito hacerla. Podríamos decir que lo estamos colocando, pues, ¿no? En dos decimales, ¿sí? Y lo aproximamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, consulta con respecto a este ejercicio? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, si está todo claro, podemos pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Nos dicen así. Una muestra de aire seco de masa total 1 gramo contiene casi exclusivamente 0,76 gramos de nitrógeno y 0,424 gramos de oxígeno. Nos dan su masa atómica del nitrógeno, del oxígeno. Calcule la cantidad de cada gas en moles, los moles totales, las fracciones molares y la presión parcial, siendo la presión total 10 atmósferas. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Nadie? ¿Alguna idea por ahí? ¿Una idea? ¿Una idea para poder resolverlo? Para el lado puedo hallar la masa molar, lo divido entre, perdón, divido la masa entre la masa molar para hallar la cantidad de moles. O sea, 14 por 2, 28 en el caso del nitrógeno entre la cantidad perdón, la cantidad de masa de nitrógeno entre la masa molar y obtengo la cantidad de moles. Luego esos Entonces, moles los sumo y tengo los moles totales. ya. Entonces, la A y la B como que están muy relacionadas entonces. A ver, vamos a ver lo que me dices. Para hallar, tengo una muestra, en este caso, vamos a hacer mención. Creo que lo puedo hacer acá. A ver, vamos a hacer lo mismo por acá. A ver, me van a ayudar con los cálculos. Acá tengo mi recipiente, un super recipiente. Aquí lo que yo voy a obtener, ¿no? Es nitrógeno y oxígeno. Me piden los moles y efectivamente, ¿no? Los moles se calculan como la masa entre la masa molar, ¿no? 1 gramo contiene 0,76 de nitrógeno. Entonces, él sería 0,76 gramos y el otro sería 0,24 gramos. Sí, pues ambos suman, sí. Ahora le dividimos entre su masa molar. Es correcto. Me dijiste 28. Muy bien. ¿Cuánto era la del oxígeno? ¿De la del O2? 32. 32. Excelente. Gramos por mol. Ahora, si nosotros hacemos ese, ¿no? Ese pequeño cálculo, tendríamos 0,76 entre 28. Y este es un valor decimal, pues, ¿no? Que sería 0, acá sí vamos a utilizar tres decimales, ¿ya? 0,027 moles. Lo mismo vamos a hacer para el oxígeno, profe, lo mismo vamos a hacer. En realidad ya no, ni siquiera es necesario ya, porque ya sabes que... Ah, no, no, sí es necesario acá. En el otro ya no es necesario, porque ya con esto lo estaríamos hallando, ¿no? Y este de acá me sale 0,24 entre 32, me sale un valor de 7 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Moles. Ahora, entonces, ¿esas serían las moles de cada gas? Sí. Le colocamos un check a cada uno de ellos y tendríamos los moles
para cada gas. Y luego nos piden los moles totales, si no es nada más y nada menos que la suma. La suma es eso. Lo he sumado y tengo un valor de 0, 345. si es correcto, 0,345 moles. Esto, profesor, ¿qué cosa es? Moles totales. Uy, moles totales. Por ende, tendríamos el A resuelto, porque tendríamos los moles para cada uno de ellos. El B resuelto, porque tendríamos los moles totales. Y ahora me piden fracción molar. ¿Te acuerdas cómo hallábamos la fracción molar? Esto yo lo hice hace un ratito. Necesito que te acuerdes. Hay dos formas de cómo hallar las fracciones molares. A ver, ¿cuáles son, profesor? Las fracciones molares podemos hallarlo así. Por ejemplo, la fracción molar de I, compuesto cualquiera, ¿no? Es igual a los moles de I entre los moles totales. Pero también es igual, ¿no?, a la presión en I, si tuviera presión, ¿ah?, entre la presión total. Si tuvieras las presiones. Si tuviera las presiones, también lo puedo hallar así. Entonces, estas son las formas de cómo nosotros podríamos obtener estas fracciones molares. A ver, profe, ejemplo, tenemos lo siguiente. La fracción molar de... acá arriba, acá arriba, acá arriba, mejor acá arriba. Ya que ahí ya seguimos. A ver, espérense. ¿Dónde lo dejé? Acá lo tengo. Entonces, si nosotros decimos la fracción molar del nitrógeno, ¿sería igual a quién? Del nitrógeno. Sería igual, profe, yo esta fracción molar lo puedo hallar yo en... Podría hallar yo entre los moles y entre moles totales. ¿Tengo los moles? Claro, mira, 0,027. ¿Entre quién? Entre los moles totales. Y sería 0,0345. ¿Ah? 45. Pa. Y ya, ¿cuánto sale esto? ¿Ah? Vamos a ver, ya, vamos a ver, vamos a ver. Sería 0,027 entre 0,0345. Y tengo el valor de 0,78278. ¿De acuerdo? Ya está. Y de esta misma manera hallo los moles del oxígeno. Hay dos formas, ¿no? ¿Recuerdas que te dije que la suma de fracciones molares siempre suma en la unidad? Pero también podríamos hacer este otro, ¿no? Que sería 7 por 10 a la menos 3 entre 0,0345. Y esto tendría que ser al ojo, al ojo, al ojo, 0,22, ¿no? Y listo. Ya tengo las fracciones molares para cada uno de ellos. Me falta uno más. Me falta cuántas son las presiones parciales. Ya, pero profe, aquí, en esto que usted nos está dando, que nos está diciendo que X de Y es igual a P de I sobre P de T, fácilmente despejamos P de I, sería igual a X de Y multiplicado por la presión total. Y listo. Y con esto lo obtenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera la fracción molar, no, la presión. Si a mí me dijeran, haya la presión de cada uno de ellos, ¿ya? De N2 o 2.
Podríamos hallarlo, ¿cierto? Utilizando este de acá. Mm, Este de acá. Entonces, la presión de N2 sería la fracción molar de N2 y a esto lo multiplicamos por la presión total, que es dato, ¿no? Es dato, está acá. Muy bien, creo que ahora sí lo deberíamos tener mucho más claro. Listo. Las presiones parciales, profesor, por ejemplo, la presión parcial de N2 sería igual a la fracción molar, profe, pero eso lo hemos hallado. Claro, la fracción molar de N2 es 0,78. A ese le multiplicamos la presión total, que justamente nos dan la presión total aquí, ¿no? Y ese sería 10 atmósferas. Por ende, la presión N2 sería 0,78 por 10, que sería 7,8, ¿no? Colocamos sus unidades y listo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el ejercicio? ¿Qué les ha parecido el ejercicio? ¿Está entendible? Sé que les ha pasado el día de hoy. Hoy día están diferente. Ya. Mm. Trabajos en equipo. Vamos a resolver ejercicios, así como ayer. Tenemos dos ejercicios. Dos ejercicios y con esto terminamos, ¿sí? Con esto ya acabamos. Dice así, una mezcla de 17,6 gramos de CO2, anhídrido carbónico, 4,81 gramos de CH4 y 5,6 gramos de monóxido de carbono. Ejerce una presión sobre un recipiente que lo contiene, cuya presión es, me imagino que es la presión total, es 800 milímetros de mercurio. Calcule la presión parcial del metano en esta mezcla, cuyos datos son 12, oxígeno 16, hidrógeno la unidad. Ya. Muy bien, muy bien. A ver, por favor, te invito a que puedas resolverlo. Aquí, ¿qué debes utilizar? Presiones parciales. Para hallar una presión parcial, no te olvides, ¿ah? No te olvides. Vamos a cambiar de color. Ya. Para hallar una presión parcial, vamos a decir PDI, podemos usar XDI, ¿no? Por presión total. A ver, ¿tendré presión total? Tengo presión total, me parece. Mm, Fracción molar me está faltando, ¿ah? Me parece que si hallo eso, ya lo hallé todo, ya, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La fracción molar de cada uno de ellos. Entonces, si nosotros tuviéramos, solamente voy a colocar esto y luego te voy a pedir que me ayudes con la resolución. Si a mí me dijeran, él es 17,6 gramos hacia 2, utiliza 4,81 gramos de CH4 y por último 5,6 gramos de monóxido. Ya está. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Hallar la fracción molar de cada uno de ellos. Por favor, te invito a hacerlo. Te invito a que me indiques qué cosa se debe hacer. Y de forma rápida, sí, porque ya nos queda solamente 15 minutos para terminar nuestra sesión de clase.
Igual que en el ejercicio anterior, saco la cantidad de moles y los divido entre la cantidad o sea, los gramos entre la cantidad de moles. Y así mido Ya. la masa molar. Y luego tengo los totales Ujú. y puedo hallar las fracciones parciales. ¿Y cuánto nos sale? ¿Has podido hallar la presión parcial de uno de ellos? Todavía. No, todavía estoy calculando. Ya, de acuerdo, estupendo. Ahí les espero. Para minutitos. Mientras van desarrollando, yo voy colocando algunos pequeños datos. Esto de acá. Ay, para completar. ¿Listo? ¿Listo? Lo vamos a dejar en un decimal, ¿sí? Ya que tenemos casi casi enterito. ¿Cuánto le sale? Uy, yo acá me parece que lo hice al revés, jeje, disculpen. Ah, sí sale una fracción. Y sale una fracción en periódico puro todavía. Y acá ya sí, acá sí ya sale un valor enterito. El otro creo que ya ni siquiera es necesario hallarlo, ¿sí? No es necesario porque esto fácilmente
Lo colocamos 1 menos 0,44, ¿sí? Más, bueno, este 0,3 entre 0,9, ese sí eh, lo podemos colocar entre un tercio o lo podemos colocar, ¿no? El periódico puro que les decía, ¿no? De 0,33. Solo dos decimales, ¿sí? Nada más, suficiente con ello. Y esto sería, a ver, esto sí sería 1 menos 0,44 y menos 0,33. 0,23 me sale. Este de acá. A ver, corroboremos. Jesús, 266,66. A ver, ¿será cierto? ¿Será cierto ello? La presión parcial del CH4. Entonces, yo podría decir, la presión parcial del metano es igual a la fracción molar del metano, ¿no? Del metano multiplicado por la presión total. Entonces, sería así, ¿no? Ese sería 0,33 multiplicado por la presión total, que es dato 800 milímetros de mercurio, ¿no? Sería 800 por 0,33 por 100 para tener eh, para tener justamente, bueno, por si que estoy hablando, para tener la presión parcial del metano. Sería 264 milímetros de mercurio. Listo, listo, listo. A ver, ¿cuánto me dijiste? 266,66. ¿Qué hemos hecho de diferente ahí, Jesús? ¿Puedes ver ahí? Está casi, casi igual, ¿ah? Pero hay por ahí pequeña diferencia, ¿no? Pero qué cosas, quiero que lo mires y me digas, ¿no? ¿Qué cosas has hecho, qué cosas has hecho diferente? Los decimales, profesor, lo tomé todos ¿En la fracción? ajá, la fracción molar. Ahí, Ya, por seguro. claro, porque utilizar todos no sería muy viable porque te sale periódico puro, ¿sí o no? Sale 0,44, 0,333333333. Ya, el único, el de CO, que sí es un valor, ¿no? Eh, no periódico puro. Ya, y eso deberíamos obtener. O sea, no está muy alejado, en realidad, y eso es el que deberíamos tener. Me dice José, eh, 352. Ya. Intuyo que me estás diciendo de cada uno de ellos. Sí, cada uno dice. Entonces, del CO, que es el anhidrido carbónico, 352. El del metano 264 y del monóxido 184. Voy a ver cuánto suma, ¿ya? 352 más 264 más 184 más 184. 800. Es correcto. Muy bien, José. Es correcta tu respuesta. Si tú sumas las presiones parciales, tiene que ser a la presión total de 800. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Y la última pregunta, ya obviamente te las voy a dejar, solamente te los voy a hacer mención. Y dice así, ¿no? Una mezcla constituida por 26 gramos de anhidrido carbónico, 20 gramos de dióxido de azufre y 12 gramos de hidrógeno. Se deposita en un recipiente a condiciones de 30 grados Celsius, 3 atmósferas de presión, determina el volumen del recipiente, exprese la respuesta en un decimal. Ya. Para poder determinar el volumen, solamente dime qué ecuación podría utilizar de los gases ideales? ¿Sí? Necesito eso. ¿Qué hizo? Ecuación general ¿La general o la universal? a la universal de verdad. Claro, ¿ese es pavito triste o pavito ratón? Ahorita ratón, profesor. Pavito ratón. A ver, mira.
Pavito es igual a ratón. Ese es correcto. Siempre lo que vas a utilizar, analízalo. Por ejemplo, tendré la presión total, porque esta es presión total, ¿no? Ya. Te dicen, determine. Ah, ya. Sí te dan, ¿no? Se deposita en un recipiente a condiciones. Sí, sí te dan, sí te dicen. Sí te dan la presión total. Miren, una mezcla constituida de todos estos gases se deposita en un recipiente en las condiciones que dan la temperatura y te dan la presión. Ah, determine el presión, determine el volumen, ya, listo, mira. La presión total me lo dan, check. El volumen no me lo dan, no me lo dan. El R, este es dato. La temperatura, 30 grados Celsius. 30 grados, listo, te lo dan. Moles. Moles, prof. Moles, pero tienen que ser moles totales, pues. Tienen que ser moles totales. Estos moles totales, ¿cómo se hallan? Así como hallamos acá los moles totales, lo mismo se hace acá, ¿no? Se hallan los moles del CO2, luego se le suma los moles del SO2 y por último se le suman los moles del hidrógeno. Si nosotros sumamos estos tres, te vas a dar cuenta que sería los moles totales. Ya está. Entonces, los moles totales, te das cuenta que ya lo hallaste. Un check. Temperatura un check. En este caso, volumen es el que quiero hallar. Presión es el que ya conozco. R también constante universal de los gases y listo. Con esto hallo el volumen. Y muy bien, y con esto pues yo estaría más o menos dando por concluida nuestra sesión. No sé si por ahí tienes alguna consulta, duda antes de terminar para dar nuestras conclusiones de nuestro tema. Ya, vamos a dar las conclusiones entonces. Como conclusiones a nuestro tema del día de hoy que hemos visto mezcla de gases, va mi primera pregunta. ¿Qué cosa era la ley de Dalton? ¿Alguien se acuerda qué cosa era la ley de Dalton? ¿Qué nos proporcionaba la ley de Dalton? ¿Mm? Bueno, vimos dos leyes importantes. La ley de Dalton, que fue la primera, y luego la ley de Magat. Va mi pregunta. ¿Qué era la ley de Dalton? ¿Se acuerdan? ¿O qué nos relacionaba? ¿Qué nos pedía o qué es lo que íbamos a obtener con la ley de Dalton? Las presiones parciales. Las presiones parciales. Y nos decía algo de las presiones parciales también, que es muy importante, ¿no? ¿La suma de quién? De las presiones parciales de De la las presión. presiones parciales. Es correcto. La suma de las presiones parciales es igual a la suma, bueno, no a la suma, ¿no? Sino a la presión total, ¿no? De toda la mezcla. Es correcto. Entonces es muy importante tener en cuenta, tener presente si tenemos las parciales, ¿no? Porque las parciales ya sabemos que no la vamos a utilizar aquí, sino la total, ¿no? Pero también la ley de Dalton nos hablaba no solamente de las presiones, sino la ley de Dalton también nos hablaba acerca de los moles, ¿no? Los moles de cada uno de los componentes tienen que ser igual a los moles totales. Muy bien, tenemos eso. Y por último, la ley de Magat. ¿De qué nos hablaba la ley de Magat? Y con eso terminamos y nos vamos. Sí, ya, con eso concluimos. Magat, Amagat, Amagat. Volúmenes parciales. Volúmenes, y así es. Es correcto. La ley de Magat nos habla de volúmenes parciales. Y estos volúmenes parciales, recordemos que lo podemos utilizar o lo podemos hallar justamente con ¿qué? Con las fracciones molares. No te olvides, este tema va a ser importante porque sí o sí te va a venir. O sea, sí o sí te va a venir. ¿Y qué te va a venir? Ley de Dalton, ley de Magat. Presiones parciales, volúmenes parciales. Recordemos que para eso debemos hallar las fracciones molares de cada uno de ellos. Muy bien, estimados estudiantes, este es un pequeño resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Aquí, por ejemplo, puedes observar todo esto. De los gases húmedos también te recomiendo que veas un poquito de eso, que la presión total es lo mismo que la presión
del gas húmedo y este es igual a la presión del gas seco más la presión del vapor de agua. Y eso es lo que debemos considerar. Muy bien, y conmigo será hasta el próximo. En el laboratorio desde el próximo. No, ahí nos quedamos.